qué honor tan grande tengo este día de poder estar hablándoles a ustedes por medio de esta plataforma. Eh, Muchas cosas que quisiera decir en la introducción, pero no quiero alargarme, pero no puedo dejar de decir algo a mis hermanos chilenos especialmente. Hermano, muchísimas gracias en el nombre del Señor por la tremenda ayuda que ustedes han dado a los venezolanos que han llegado allá. Esto es algo que significa mucho. Y he escuchado tantas historias maravillosas y hermosas de cómo el país de Chile en general, pero el pueblo del Señor en las asambleas en particular, ha extendido su mano y ha abierto no solo sus hogares, sino sus corazones a, a los hermanos venezolanos. Muchas gracias en el nombre del Señor. Y solamente el Señor les podrá recompensar. Quisiera darle las gracias también a mis queridos hermanos y amigos Miguel y Maribel, conocidos por muchos años, por la oportunidad de hacer esta invitación para poder compartir con los hermanos allá en su asamblea. Y un gusto muy grande tener otra vez contacto con ustedes. Que el Señor les bendiga, bendiga a su familia, a sus hijos y la familia tan querida allá en Venezuela. Entonces, hermanos, vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra del Señor. Les invito, por favor, a leer en el libro de Ruth, capítulo 2. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento, capítulo 2, una de las historias más hermosas, más conmovedoras que encontramos en el Antiguo Testamento por muchísimas razones. Y en estos días estábamos compartiendo con hermanos en otra parte algo acerca del capítulo 1 y el libro de Ruth ha estado muy cerca de mi corazón en estos últimos días también, pensando en la historia de esta joven que fue a Belén desde los campos de Moab. Así que vamos a leer, por favor, Ruth capítulo 2, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracias delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar
Y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no lo reprendáis, no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien yo he trabajado hoy es Booz. Y dijo Noemí a su suegra, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su suegra, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Sabemos que el Señor bendice la lectura de su santa palabra. En el libro de Ruth encontramos al principio esta expresión, que aconteció en el tiempo en que los jueces gobernaban la tierra. Ese es el contexto histórico, lo que se encuentra en el libro de los jueces. Y cuando vemos el último versículo del libro de los jueces, tenemos la expresión, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la triste condición en que se encontraba el pueblo de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien quería agradarse a sí mismo, hacer lo que pensaba que era mejor delante de sus ojos, en vez de tratar de hacer lo que era mejor delante de la presencia del Señor. Piensen por un momento esto, hermanas y hermanos. La nación de Israel, Ahí está, que había conocido lo que significaba la esclavitud de Egipto, la nación de Israel que había visto las plagas que Dios había enviado a esa nación para que los dejara ir y que sobre todo había conocido el precio de la redención, que la noche anterior a su salida, cuando los primogénitos fueron muertos en toda la nación de Egipto, Dios había provisto el remedio para ellos por medio de un cordero, la Pascua, que tenía que ser sacrificada. Habían visto la sangre desplegada en los dinteles de sus puertas y habían escuchado de la mortandad que hubo en toda la tierra y cómo Dios los libró, los sacó de Egipto, abrió el mar rojo delante de ellos, los sostuvo por 40 años en el desierto. Y una y otra vez el pueblo de Israel murmuró contra Moisés, murmuró contra Dios, y Dios en su paciencia no los destruyó por completo. Y hubo un grupo grande de los hijos de los que habían salido de Egipto que lograron cruzar el río Jordán, vieron caer los muros de Jericó, vieron cómo Dios destruyó a las naciones enemigas delante de ellos y se establecieron en la tierra. Y a pesar de todo lo que Dios había hecho con esto, todavía estaban haciendo lo que bien les parecía. La historia de los jueces es muy triste porque nos muestra los altibajos de la nación de Israel. Nos muestra cómo Israel, en medio de todos los privilegios que tenía, en vez de seguir al Señor de todo corazón, una y otra vez se entregaban a la idolatría, a la desobediencia. Dios los juzgaba, pero una y otra vez vemos la misericordia de Dios, que cada vez que el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios por liberación, Dios levantaba un juez. Pero eso sucedió una y otra vez. Aconteció en los días en que los jueces gobernaban la tierra, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Encontramos un rayo de luz, encontramos una fuente de inspiración que nos enseña
que aún en las épocas de mayor apostasía, de mayor incredulidad que pudiera existir en cualquier momento, Dios siempre tiene un remanente. Allí estaba Boaz, y luego Dios trajo a Noemí de regreso con Ruth. Qué maravilla la misericordia de Dios, que nunca se deja sin un testimonio sobre la tierra. El capítulo 1 es muy interesante. Es un capítulo que primeramente tiene que ver con decisiones. Encontramos a Elimelech decidiendo salir de Belén, la casa del pan, para ir a Moab. Encontramos a Noemí, cuando ya se ve viuda, sin hijos, regresando, decidiendo regresar a la tierra que Dios había prometido a sus ancestros. Encontramos a dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Una decidió quedarse en los campos de Moab con sus ídolos, y la otra, Ruth, decidió dejar atrás todo su pasado e ir a la tierra de Israel, y específicamente a Belén, a estar allí con su suegra. Llegamos al capítulo 2. En el capítulo 1 tenemos entonces decisiones muy importantes que tuvieron que tomarse en ese momento. Llegamos al capítulo 2 y encontramos que la escena cambia. Ya no es una escena de decisión, es una escena de trabajo. La mayor parte de lo que transcurre en el capítulo 2 ocurre en el campo de Booz, ocurre en el lugar de la cosecha, donde es un ambiente de trabajo, donde ya encontramos a Ruth en un ambiente diferente. Vamos entonces a tratar de considerar, con la ayuda del Señor, algunas lecciones para nosotros de parte de tres personajes muy importantes que aparecen acá en este capítulo. Tres personajes que son nombrados directamente. Son Noemí, por supuesto, tenemos a Booz y por supuesto a Ruth. Vamos a tratar de ver qué podemos aprender en los días en que los jueces gobernaban la tierra y cómo Dios mantuvo un testimonio para sí, un remanente para la gloria de su nombre. Primero vamos a pensar un poquito en Noemí. En el capítulo 1 fuimos introducidos a ella, conocimos que ella dejó junto con su esposo y sus hijos Belén, una figura de la asamblea, la casa del pan, y vemos cómo finalmente regresó vacía, pero regresó y Dios tenía un plan para con ella en su regreso. En el versículo 1 del capítulo 2 leemos, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Quisiera notar aquí algo muy importante. Noemí sabía de la existencia de este familiar que era rico y poderoso, y sabía que legalmente podía acudir a él para que redimiera. Pero sin embargo, vemos que Noemí, primero que nada, aquí actúa como una mujer muy prudente. Ella no fue directamente a sacar ventaja de lo que pudo haber hecho por medio de este pariente rico, sino que ella esperó en el Señor. Una mujer prudente. Ella no quería moverse por la astucia humana y mover así y manipular la situación y tratar de acudir a este hombre y pedir su ayuda. Ella quiso más bien esperar en que el Señor, en su propio tiempo, en su propia sabiduría y momento, hiciera las cosas de la forma como él mejor lo podía hacer. Hermanos, y pienso en nosotros en esta época, haciendo la aplicación para los creyentes. Hay muchas cosas que quizás nosotros quisiéramos hacer y pudiéramos mover en algún momento para tratar de sacar ventaja de algo. Pero algo que he visto estos últimos años, cuando ha habido tanto sufrimiento, sobre todo de parte de nuestros hermanos y familiares venezolanos, cómo el Señor bendice a aquellos que se esfuerzan primero por tratar de hacer algo y esperan en el Señor para que el Señor sea el que provea y el que actúe y bendiga el esfuerzo de su trabajo. Esto es lo que veo aquí en Noemí. Por supuesto, ella había regresado en una condición totalmente distinta a la que ella había salido, pero una vez más vemos que ella tenía su confianza puesta en el Señor directamente y no en el familiar rico que vivía allá en Belén. Ella estuvo dispuesta a cobijarse bajo las alas de Dios, como dice Booz más adelante en cuanto a Ruth,
Y ella llegó con el deseo de poder trabajar y poder así, por medio de su nuera, por supuesto, así ver que era posible esperar en Dios para que Dios fuera el que nos ayudara. Hermanos, yo creo que la crisis que estamos viviendo hoy en día, no solo en la parte de salud por este virus, sino además las consecuencias económicas que va a traer, nos debe hacer algo, debe hacer algo nosotros muy importantes. Recordar que nuestro refugio está en el Señor. No dependemos así pues de esperanza de ayuda de otras personas. Aunque Dios puede mover sus vasos, sus instrumentos en diferentes lugares. Dios mueve el corazón de sus hijos para que puedan actuar y ayudar y socorrer a otros. Pero últimamente debemos siempre recordar que nuestra esperanza, nuestro clamor debe ser siempre hacia la persona del Señor y no a ningún hombre. Poner nuestra confianza en Él y saber que el Dios que nos salvó, Él es capaz de proveer y perseverarnos y nosotros clamar a Él y con diligencia y con esfuerzo ir y hacer lo que sí podemos hacer y dejar que el Señor actúe y dejar que el Señor mueva las cosas. Esto es lo que veo aquí primero que nada en Noemí, su prudencia, pero además veo también en ella su sabiduría. Una mujer sabia. A lo largo del capítulo 2 y en el capítulo 3 especialmente, podemos ver desplegada la forma como ella hablaba a Ruth, perdón, su yerna, y poder así darle consejos, poder darle sabiduría. Vemos que en el capítulo 2, donde estamos leyendo, al final de esto, dice en el versículo 22, Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Un consejo sabio de una mujer que había experimentado lo que era sufrimiento, lo que sabía sabía que era lo que significaba desobedecer a Dios y tratar de hacer las cosas por su propia cuenta, como cuando ella y su esposo decidieron dejar Belén para ir a Moab. Ella le dijo a él, hija mía, es mejor que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Podía haber la posibilidad de que el dueño de otro campo mucho más grande, con muchas más posibilidades, la invitara a ir, pero Noemí le dijo, hija, quédate allí. No te encuentren segando en otro campo, quédate con sus criadas. Una palabra de sabiduría. Hermano, y muchas veces nosotros, cuando buscamos consejo de parte de alguna hermana o de algún hermano, tenemos que apreciar a aquellos que con más años, que con más experiencia han trabajado, han tenido su tiempo en los caminos del Señor y que puedan darnos ese consejo que pueda ser de ayuda. Y las hermanas y los hermanos de mayor experiencia, ancianos que están escuchando esto con todo el respeto, hermanos, que ustedes se merecen. Nunca tenga temor de dar un consejo, y sabemos que usted lo ha hecho, hermana, hermano, pero de dar un temor, de dar un consejo a alguien que lo pueda necesitar en un momento determinado. No sé, por supuesto, cómo son las cosas en Chile, pero que la naturaleza humana normalmente, sobre todo de los jóvenes, es que pensamos, cuando yo era un poquito más joven, a veces pensamos que no necesitamos consejo de otros porque pensamos que tenemos mucha experiencia, aunque no la tenemos. Pero hermano, cuán bueno es escuchar la palabra sabia de alguien que haya transitado por las cosas del Señor y que haya sabido lo que es también el sufrimiento en las cosas del Señor. Entonces, Noemí, una mujer prudente, una mujer sabia. Pero vamos a ver a Booz, que es un personaje, por supuesto, central en toda esta historia. Vos, lo primero que leímos de él en el versículo 1 es que dice que era un hombre rico. Y la Biblia en inglés dice, era un hombre poderoso. Pero las dos cosas eran verdad de él. Era un hombre muy rico, tenía un campo de la siega que era ampliamente bendecido, fructífero, y además era un hombre poderoso también. Ustedes recuerdan que en el libro de los jueces, cuando Dios levantaba un juez para poder así expulsar a los enemigos que trataban de entrar, el ejército salía de los mismos habitantes de Israel.
Y algunos comentaristas han sugerido que Booz era uno de los que salía con los jueces también a la batalla. Esto, por supuesto, es una suposición, pero que se basa en la evidencia que tenemos en el libro de los jueces. Tenían que salir, tenían que pelear, y algunos incluso han llegado a sugerir que cuando dice el versículo 4, he aquí que Booz vino de Belén y dijo los segadores, pudo haber sido en uno de esos intermedios de paz, cuando había terminado batallas para expulsar a los enemigos de Israel y estaban viviendo un tiempo de prosperidad. Pero en todo caso, un hombre rico, un hombre poderoso. Hermano, y en esto nos hace pensar en la persona del Señor Jesucristo directamente. El que es dueño de todas las cosas. El que puede decir, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. El que posee todas las cosas. Y no solamente su gran riqueza, sino su gran poder, que es omnipotente. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué poderoso es nuestro Señor. No hay ninguno que se pueda comparar a Él. Pero a pesar de ser rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y a pesar de ser tan poderoso y haber hecho el universo con la palabra de su poder, Él un día se hizo hombre y dejó que hombres pecadores lo tomaran y lo clavaran en una cruz para que Él pudiera morir por nuestros pecados. Un hombre rico, un hombre poderoso, y nos hace pensar en la riqueza del Señor, en el poder del Señor, y nos vemos ese gran contraste de alguien tan exaltado que haya sido así, se haya humillado a sí mismo hasta la muerte de la cruz, pero que resucitó de los muertos y que hoy vive y es exaltado para siempre. Pero no solamente encontramos que era un hombre rico y un hombre poderoso, encontramos que él era el dueño del campo y podemos pensar en la expresión que él era el señor de la mies. Aquí encontramos la época de la cosecha, cuando se estaba recogiendo la mies, y encontramos que había uno que era el señor de la mies, el dueño del campo, el que tenía el control de todo eso. Y él podía dirigir a sus criados, hablaba con ellos, daba instrucciones sobre todo lo que estaba pasando, y su autoridad era totalmente respetada y obedecida por todos los que estaban en aquel campo. El señor de la mies. Y vemos a la persona del Señor Jesucristo claramente retratada en esto. Y ustedes inmediatamente estarán pensando en aquel versículo que leemos, que dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vemos también en Primera de Corintios que se compara la iglesia local con una labranza. Dice, la Biblia en español dice, labranza de Dios, un huerto, un campo sembrado. Y encontramos que hay un Señor, que es el Señor que está por encima de todo en ese campo, el Señor de la mies. Su autoridad indiscutible. Y qué bendición, hermanos, es cuando en la vida congregacional, en la asamblea, pero en mi vida individual, reconocemos el señorío de Cristo, la autoridad suprema que solamente pertenece a Él. Como decía un hermano la otra vez aquí en Australia, no se trata de darle a Cristo el primer lugar. Nosotros no le podemos dar a Él lo que ya es de Él. Él tiene el primer lugar. Dice Colosenses, en todo Él tiene la preeminencia. Nosotros tenemos es que reconocer su primer lugar en nuestra vida y en nuestra iglesia local, en la asamblea donde nosotros nos congregamos. El Señor de la mies, el dueño del campo, su palabra obedecida. Y cuando eso ocurre, hermanos, podemos ver que hay bendición en su vida y en mi vida. Ese era Booz, el Señor de la mies. Pero vemos que también se presenta quizás con la figura más hermosa que tenemos en el libro de Ruth, y es que él era el redentor. Dice Ruth cuando está hablando acerca de él, al final del capítulo, en el versículo 20, dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Esto ocurre de una forma preciosa y particular allí en el capítulo 4, cuando la redención se lleva a cabo.
Y nos hace pensar, por supuesto, en la persona del Señor Jesucristo, el Redentor. Aquí el Redentor, en este contexto, se enfatiza sobre todo que Él era el pariente cercano. Hermanos, y yo no me canso de maravillarme con esto. El Señor Jesucristo, como el eterno Hijo de Dios, un día quiso hacerse hombre, tomar forma humana, bajar del cielo a la tierra. Y en su perfecta y santa humanidad, que nunca fue contaminada por el pecado, vivió entre hombres y él supo todos los padecimientos que significaba llegar a ser un hombre aparte del pecado, por supuesto. Pensamos en el sufrimiento de Cristo en la cruz y pensamos en el dolor físico, pero además tenemos que ver más allá del hecho de los clavos y el látigo y todo lo que Cristo padeció. Hermano, el Señor Jesucristo supo lo que era tener hambre, supo lo que era tener sed, sentirse fatigado, cansado. Y no solamente eso, él supo lo que era ser despreciado, malentendido, juzgado sin razón alguna, desamparado por sus amigos, traicionado por los que estaban cerca de él, negado de aquellos a quien él había servido, rechazado por las multitudes que él había venido a ayudar. Y al ser clavado en la cruz, conocer la angustia de sentirse desamparado. Hermano, cuando pensamos en el Señor Jesucristo, tenemos que recordar muy claramente que Él, siendo eternamente el Hijo de Dios, Él no tenía que haber pasado por todo esto. Lo hizo. ¿Por qué? Porque llegó a ser nuestro pariente cercano, en el sentido de que se hizo hombre y así Él podía conocer perfectamente lo que era el sufrimiento humano. Allí sentado está el sacerdote fiel, su obra terminada ya. Él intercede siempre allá por los que creen en él. Hermano, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, es uno que conoció lo que eran los sufrimientos nuestros, porque Él se hizo primero nuestro pariente cercano. Hay muchas otras cosas hermosas en cuanto a vos como el Redentor, pero quisiera notar dos cosas más acerca de Él. Primero, era un hombre compasivo, movido su corazón por el sufrimiento de otros y su compasión que se estaba demostrando de forma clara aquí en el caso de Ruth. Él no tenía, por decirlo de esta manera, por qué ayudar a Ruth siendo una mujer moabita, una extranjera. Él no tenía, vamos a decir, ninguna obligación para hacerlo de esta manera, pero sin embargo, él fue movido en misericordia a mostrar compasión para con ella. Él la ve en el campo y le pregunta al su criado, el mayordomo de los segadores, de quién es esta joven. El criado le da el relato y él va a hablar con ella y le dice que no vaya para ningún otro campo, que se quede donde está, y le dice incluso a los segadores que dejaran caer algunos manojos para ella y recoger. El versículo 16 dice, dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja. Le invitó a comer a su mesa, le mostró agua donde podía ser saciada. Un hombre lleno de compasión, un hombre dispuesto a satisfacer la necesidad de aquella mujer que había llegado en tal estado de miseria, viuda, extranjera, pobre, no tenía nada que reclamar para ella misma, pero el corazón de Booz fue movido a compasión para con ella. Hermano, eso no es una muestra de la gracia de Dios, de que nosotros somos lo que somos, no porque nosotros tengamos algo que tenga un mérito especial en mi vida y que pueda hacer que yo diga que merezco algo de Dios. Es por la gracia de Dios. Es por la compasión que en su corazón Él fue movido para poder así demostrar ese gran amor para con nosotros. Y Él así de esa manera hizo que nosotros pudiéramos estar sentados a su mesa
que pudiéramos ser saciados con el agua de la vida que Él ofrece y que pudiéramos disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Un hombre compasivo. Pero quisiera ver ahora unos cortos pensamientos sobre Ruth también y tratar de sacar algunas lecciones por ella. Vemos que era una mujer que se ve que era una persona muy sumisa, obediente. Ella llega en el versículo 2 y habla con Noemí y dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Ella no llegó demandando de parte de su suegra, mira, yo me voy a ir, no sé qué vas a hacer tú, pero yo me voy a ir a recoger espigas. Ella dijo, te ruego. Ella reconocía la autoridad de su suegra. Se acercó a ella sin exigir derechos. Ella pudo haber dicho, bueno, aquí en Israel ustedes tienen una ley que dice que el extranjero o la viuda o el pobre pueda ir a recoger las espigas que caen en la siembra en la cosecha de la cebada. Bueno, ella pudo haber dicho, yo soy las tres cosas, soy extranjera, soy viuda y soy pobre. Es mi derecho, así que yo voy a reclamar mi derecho y yo voy a ir. Ella no dijo eso. Ella dijo, te ruego. Y después dijo, a los ojos de quien hallare gracia. Y pienso en esta característica de esta mujer, una mujer sumisa, una mujer obediente, humilde, que no quería reclamar sus derechos, sino que estaba dispuesta a dar siempre con humildad y poder así buscar el consejo y la ayuda de aquellos que pudieran darle así, que estaban en autoridad y pudieran darle así su aprobación, su consejo para seguir adelante. Esto, por supuesto, nos habla mucho de lo que el Señor espera de nosotros los creyentes. La Biblia dice que Él aborrece los ojos altivos. Vemos que el Señor ve la arrogancia como un pecado, que es la semilla de la rebelión en contra de Él. Porque cuando yo creo que yo tengo derechos y yo puedo reclamar cosas y que otras personas me tienen que dar algo porque yo lo merezco, estamos dejando de depender del Señor y estamos tratando de depender en nuestras propias fuerzas. Ella no era así. Ella actuó con mucha humildad. Pero encontramos que ella era una muchacha también esforzada, trabajadora, diligente. No solamente su actitud de ser sumisa, de ser humilde, sino encontramos además la parte práctica en ella. Estaba dispuesta a trabajar. El criado que habla con voz acá, dice en cuanto a ella, que entró pues el versículo 7 y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ella no llegó y recogió unas cuantas espigas y dijo, bueno, esto ya nos alcanza para unos días, ya es suficiente, yo me voy. Dice que llegó y no descansó ni un momento desde la mañana hasta la tarde. Vos estaba observando, el criado estaba observando y el Señor la recompensó a ella por el esfuerzo que estaba haciendo. Cuando llegó a la casa en la tarde, al final del día, y le muestra a Noemí todo lo que ella había recogido, había suficiente y había de sobra. El Señor bendice la diligencia. El Señor bendice el trabajo. El Señor puede ayudarnos, puede proveer, pero el Señor quiere ver que nosotros estemos dispuestos a esforzarnos y a trabajar y poder contribuir no solamente para mis propias necesidades, sino también para las de otros. Y esto es una gran bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. Por medio de nuestro trabajo, poder no solamente ayudarme en mi necesidad, sino además también tener con qué compartir para ayudar a otros. Una muchacha trabajadora. Y vemos que el campo de Boaz, que hemos dicho era un tipo de la asamblea, era un lugar de trabajo, era un lugar donde había ocupación para todos. Y vemos que Ruth de esa manera estaba haciéndolo. Para terminar la parte del ministerio, antes de contarles algunas cosas, perdonen si me he extendido un poco, quisiera solamente resaltar aquí un versículo, el versículo 11, las palabras de Booz hacia Ruth que son muy hermosas, pero versículo 11 y 12 dice, respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Dice, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo
que no conociste antes. Miren estas palabras tan hermosas en la conversación que tiene Booz con Ruth acá. Le está diciendo, he sabido todo lo que has hecho. Entre las características que vimos de Booz, un hombre compasivo, para mí una de las muestras más hermosas es que él sabía todo lo que ella había hecho, su conocimiento en el Señor. Él sabe todo lo que hemos hecho, bueno y malo. Y a pesar de que Él sabe todo lo que hemos hecho, Él todavía nos ama. Y Él todavía nos invita a que podamos ser parte de su obra. Y que si necesitamos restaurar algo, si necesitamos corregir algo, podamos venir a Él. Dice, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y pienso en el pueblo del Señor, cuando hemos sido salvos. Por supuesto, esto tiene aplicaciones muy hermosas para personas que hemos tenido que emigrar de nuestro país y llegar a otro sitio, un pueblo que no conocimos antes. Pero en la parte espiritual, por supuesto, nos dice el pueblo del Señor, un pueblo que no conocimos antes. Aún los hijos de padres cristianos que no son salvos y conocen a los hermanos y conocen la asamblea, cuando creen en Cristo llegan a ser parte de un pueblo que de una manera muy especial no conocían antes. Y ahora sí los conocen. Hermano, qué bendición ser parte del pueblo de Dios. Hermana y hermanos, si hay alguien que, no sé, está siendo tentado a dejar el pueblo de Dios y está viendo los problemas que pueden haber y las cosas que pueden pasar, hermano, miren, no hay pueblo como el pueblo de Dios. Se lo digo con el corazón en la mano y con el conocimiento de múltiples muestras de amor. Aunque haya problemas entre nosotros, porque las hay en todos lados, aunque haya desacuerdos, aunque a veces sea difícil estar juntos entre otros hermanos, no hay pueblo como el pueblo de Dios. Aquí dice un pueblo que no conociste antes. Pero el versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La recompensa viene del Señor, no de los hombres. Nuestro trabajo es para el Señor y del Señor vendrá la recompensa en su momento, de la forma como Él diga, porque hemos venido a refugiarnos debajo de sus alas. Esta expresión, debajo de las alas del Señor, es hermosa y nos hace pensar en muchas partes de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se habla de las alas del Señor. Hay muchas referencias, pero me hace pensar en un lugar de seguridad, de protección, de refugio. Hermano, ¿qué va a pasar con el futuro? No lo sabemos. Termino diciendo, un hermano aquí en Australia estaba dando un ministerio un día, y eso fue hace ya varios años, antes de toda esta locura del coronavirus, etcétera. Y él estaba diciendo que el mundo analiza el futuro y le da miedo. Ven el impacto económico, se asustan. Las condiciones de salud, las condiciones de inestabilidad política, en todos los sentidos, el futuro parece ser gris. Y la gente siente temor, siente miedo. Y con razón. Pero hermanos, nosotros nos hemos venido a refugiar bajo las alas del Señor, no de los hombres. Y el hermano terminó diciendo estas palabras. Los cristianos somos las únicas personas en el mundo que podemos pensar en el futuro y sonreír. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos en el futuro y no pensamos solo en el futuro aquí en la tierra. Pensamos en el futuro con Cristo por toda la eternidad. Los cristianos somos los únicos en el mundo que pensamos en el futuro con una sonrisa. Que esta leve tribulación momentánea produce un más excelente peso de gloria. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Gracias por la paciencia en escuchar el ministerio. No sé si entonces los hermanos quieren hacer una pregunta o quieren que les cuente algo sobre la obra aquí en Australia, en Papúa Nueva Guinea. Los hermanos, por favor, me confirman. Sí, hermano, la idea sería conocer un poquito más del lugar en donde está y la obra que se realiza en ese lugar. Nos encantaría saber eso. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Bueno, tantas cosas que se pudieran decir. Vamos a tratar de ordenar un poquito. Australia, como
Ustedes saben, por cierto, por allí vi al hermano Camilo Guzmán, creo que está conectado. Camilo estuvo aquí en Australia un tiempo, creo que hace como 3 años, más o menos. Saludos, Camilo, si me estás escuchando. Y tuvimos la oportunidad de tenerlo con nosotros en Brisbane por una semana, 2 semanas, algo así, aunque él estuvo la mayor parte allá en Melbourne. Australia es un país muy atractivo desde el punto de vista humano, tiene una economía sólida, tiene paisajes muy bonitos, muy atractivo por muchas razones, por supuesto, pero desde el punto de vista espiritual, hermanos, es muy triste. ¿Por qué? El materialismo, la facilidad de vida que hay en este país ha hecho que la gran mayoría de la población no solamente no crea en Dios. El último censo muestra que casi el 50% de los australianos son ateos, ni siquiera católicos, ni siquiera de una religión nominal, ateos. No creen en nada, no creen en nada, creen en ellos. Esa es su religión, el humanismo. Bueno, pero, y no solamente es que sean indiferentes al Evangelio, sino que además hay muchos que son antagonistas, que son agresivos en contra del Evangelio. Y hay muchos ejemplos de eso que no lo puedo llegar a poner hoy. Aquellos que profesan ser cristianos, la mayoría de ellos, por supuesto, hay gente que de verdad es salva, hay hermanos, por supuesto, en las asambleas que se congregan en el nombre del Señor, y en algunas de las otras iglesias hay personas que han creído en Cristo. Sabemos que la salvación no es por el lugar donde se congrega, la salvación es cuando un pecador entiende que Cristo es el único Salvador y acude al Señor por salvación. Hay el de esos también, por supuesto, gracias al Señor. Pero el panorama de las iglesias pudiera dividirse como en dos grandes grupos. Por un lado existen las iglesias, y lo digo entre comillas, tradicionales. La iglesia anglicana era por mucho la iglesia más fuerte acá, la Iglesia Nacional de Inglaterra, más fuerte en Australia, la iglesia católica, que ustedes en Sudamérica saben lo que es la iglesia católica, iglesias como la luterana, la metodista, la presbiteriana, las iglesias tradicionales, vamos a decir de esa manera, básicamente siguen un rito, siguen una tradición. La gente piensa que está bien con Dios porque pertenece a esa iglesia y practican sus rituales, sus ceremonias, sus tradiciones, eh, pero sin haber, en la mayoría de los casos, una verdadera sentimiento espiritual dentro de ellos. Eso es ese lado, vamos a decir, tradicional. Por otro lado, habría las iglesias modernas que se han levantado en Australia. Quizás la más conocida para muchos de ustedes por allá, no sé si la habrán escuchado nombrar, se llama Hillsong. Hillsong es algo australiano, comenzó en Sydney, aquí en Brisbane, por supuesto, también la hay, se ha extendido por muchas partes, y son iglesias que le dicen en inglés mega churches, donde tienen bandas profesionales de músicos a los cuales se les paga mucho dinero, graban discos muy famosos, tienen espectáculos de luces, auditorios enormes con miles de personas que van para allá, mensajes motivacionales para que la gente se sienta bien, segura de sí misma y por supuesto donde se pide mucho dinero de parte de las personas que asisten allá. Algunas de ellas tienen obras de caridad en otros países del mundo y es algo muy atractivo. Pero la mayoría de las personas, quizás con muy pocas excepciones, la mayoría de las personas que van a estos lugares en verdad no tienen un conocimiento verdadero de lo que es el Evangelio. Y lo digo con conocimiento de causa, porque ha habido personas de habla hispana que han venido a las reuniones de predicación en español, que han estado en esa iglesia por mucho tiempo y nos han dicho que ellos nunca, en todos los años que han ido para allá, han escuchado un mensaje donde se hable del arrepentimiento, de la condición de pecadores, de la condenación eterna y de la necesidad así de buscar a Cristo como el Salvador. Se predican mensajes de mucha motivación para las personas, pero esa parte del Evangelio, por supuesto, no está. Entonces, esos son como que la situación espiritual de Australia. La gran mayoría de la población, la gran mayoría de la población, indiferente o antagonista a Dios. Aquellos que profesan ser religiosos o simplemente siguen rituales, tradiciones, ceremonias sin ninguna convicción,
y aquellos que están dentro de este grupo de iglesias modernas, megachurches, que ofrecen mucho entretenimiento, pero donde no hay un evangelio verdadero. Las asambleas congregadas en el nombre del Señor en Australia, por supuesto, tratamos de mantener la predicación del evangelio, tratar de mantener la sana doctrina, congregarnos en el nombre del Señor, como está en la Escritura. Y la asamblea donde yo me congrego, o donde nos hemos congregado, mi esposa Kylie y yo, desde que llegamos acá en el 2004, hace casi 16 años ya, es una asamblea que fue fundada en 1876, es decir, tiene más de 140 años. Esa fue la asamblea donde se congregaba un hermano que se llamaba Neil Thompson, que en Venezuela conocimos como el Dr. Thompson, un misionero que dio su vida por el Señor en la obra en Venezuela y también en Colombia. Esa asamblea actualmente debe tener alrededor casi de 60 miembros. Era mucho más grande en el pasado, por supuesto, pero como muchas otras asambleas, lamentablemente, han visto disminuir el número de sus miembros. Nosotros llegamos acá en el año 2004 con un niño pequeño de 7 meses. Ahora tenemos 4 hijos, 3 niños y una niña. Los 3 niños son salvos. La niña tiene 5 añitos y, por supuesto, oramos por ella también. Mi esposa Kylie es australiana. Ella fue con sus padres a Colombia cuando era muy pequeña y creció como una colombiana. Y los que la conocen saben que ella tiene un acento colombiano muy bonito cuando habla español. Muchos de las personas que vienen a las predicaciones en español acá la escuchan hablar y creen que ella es colombiana, por cierto. Pero ella nació aquí, en Quimpe. Llegamos acá, el Señor nos ayudó, por supuesto. Yo debo confesar que para mí personalmente adaptarme a Australia fue muy duro, hasta el punto que pasado algunos meses yo le dije a Kylie, vámonos para Venezuela. No aguanto más Australia. Me hace falta mis hermanos, mi familia, la asamblea, no me termino de adaptar. Una cosa es estar de turista, una cosa es estar de visita y otra cosa es vivir permanentemente. Me hacía muchísima falta el pueblo del Señor y aunque los hermanos son muy buenos, muy cariñosos, me hacía falta estar en Venezuela. Intentamos hacerlo, yo era profesor en la Universidad de Carabobo, en Valencia, le escribí al decano de la facultad y se hizo todos los trámites, pero el Señor cerró las puertas. No pudimos volver y tuvimos que aceptar que el Señor quería que estuviéramos allí en Australia. La historia es un poco larga, incluso los hermanos donde nos congregamos los últimos años en Venezuela, en Naguanagua, ellos también nos dijeron, hermanos, si el Señor quiere que usted esté allí, usted tiene que estar allí. Conocíamos, por supuesto, muy pocas personas de habla hispana. Camilo se debe acordar, aquí casi no hay gente de habla hispana. Pero los que conocíamos, les predicábamos el evangelio y queríamos invitarlos a las reuniones, pero como muchos de ellos estaban todavía aprendiendo el idioma, les era difícil, por supuesto. Comenzamos a orar al Señor y esto nos llevó a 2 actividades que han sido de mucha bendición aquí en Brisbane. Ha sido clases de inglés para personas que vienen de otros países y reuniones de predicación en español. Esto es algo largo que no me va a dar mucho tiempo de contarles, pero el Señor permitió, yo en Venezuela era en el área de relaciones industriales, esa era mi área laboral, administración de recursos humanos y todo lo que eso implica, pero al llegar aquí a Australia tuve la oportunidad de estudiar para ser profesor de inglés. Estudié posgrado en la universidad aquí en Australia, llegué a ser profesor de inglés y trabajé en esa área por casi 7 años antes de estar en la obra del Señor a tiempo completo. Australia hay muchas personas de otros países, como les he dicho anteriormente, sobre todo de países asiáticos, Corea, Japón, China, India y de otras partes también. Y por los últimos años hemos tenido clases de inglés en el comedor del local de la asamblea, donde en cada lección tenemos un versículo de la Biblia y tratamos de explicarlo con palabras simples, a veces hacemos mímicas, lo que sea necesario para que las personas tengan el mensaje del Evangelio. En una parte
en Australia es muy difícil que personas de afuera vengan a las reuniones para escuchar la predicación, pero la clase de inglés ha mostrado ser algo muy bonito. Hemos tenido alrededor de 20, 25 personas, a veces menos, a veces más, viniendo a estas reuniones de muchos países y aprenden su versículo, escuchan el evangelio, se les sirve una comida, se les invita a las reuniones. Hemos visto personas salvas de Hong Kong, de la India, creyendo en el Señor, y en verdad ha sido de animación. La obra en español, pudiera hablarles por horas sobre esta obra, no lo vamos a hacer, pero el Señor nos permitió conocer a algunas personas de habla hispana en el trabajo, en los estudios, y así en la medida que conocíamos varios, teníamos oportunidad de invitarlos, como dije anteriormente, para que escuchen el Evangelio en inglés. Vimos que muchos de ellos no entendían y oramos al Señor para hacerlo. Y el Señor abrió las puertas. Y por casi 12, 13 años hemos estado predicando el Evangelio en español también acá. El Señor ha bendecido, ha habido almas salvadas, hay personas que están en comunión en las asambleas, ha habido, por supuesto, altibajos, como en toda parte de la obra del Señor. Hemos visto cosas que nos han hecho llorar, que nos han dado tristeza, aflicción, pero lo que hemos visto es que el Señor ha bendecido el pequeño esfuerzo que se ha tratado de hacer para Él. Y esto es algo que quisiera animar a mis hermanos en Chile. No conozco a los hermanos, a la asamblea donde ustedes están, pero hermano, el Señor está dispuesto a bendecir cuando estamos dispuestos a trabajar y a esperar en el tiempo del Señor. Aparte de eso, por supuesto, también tenemos la oportunidad de viajar un poquito por Australia cuando podemos para cultos de predicación, ministerio, conferencias. Aquí generalmente el año académico se divide en 4 periodos, 4 lapsos, y entre cada lapso hay un periodo de vacaciones. He tratado en los últimos varios años de salir de Brisbane solamente durante las vacaciones y tratar de llevar mi familia o algunos de los miembros de mi familia conmigo para ir a cultos en otras asambleas, en otras reuniones. Y durante la época de clases estoy aquí en casa, no solamente, por supuesto, con mi esposa y mis hijos, sino los cultos en español, las clases de inglés, visito varios hogares de ancianos también durante la semana para predicar y visitar, y por supuesto reuniones de ministerio en inglés y predicación entre las asambleas de la zona de Brisbane. Una cosa que quizás ha sido también de muchísima bendición ha sido la obra en un país que se llama Papúa Nueva Guinea, del cual ustedes no sé cuánto habrán escuchado hablar. Papúa Nueva Guinea se encuentra en el norte de Australia. Es una isla grande y varias islas pequeñas. No sé si me permiten, hermano, compartir la pantalla del computador para mostrarle alguna foto. ¿Se puede hacer? Si Sí, tengo hermano, acceso no a... hay problema. No hay problema que nos comparta su pantalla. Ok, muy bien. ¿Pueden ver ahí esa foto? ¿Sí la ven? Ok, bueno, Papúa Nueva Guinea es un país donde más del 90% de la población subsiste por sus propios cultivos, por lo que ellos siembran, por lo que los animales que ellos crían. Es decir, la mayoría de la población no tiene un empleo fijo como nosotros lo conocemos. Viven en zonas rurales, zonas remotas. En Papúa Nueva Guinea hay más de 800 tribus diferentes y cada una tiene su propio idioma y sus propias costumbres. Desde el año 2013, el Señor nos ha permitido visitar este país. La historia de cómo llegamos allá es larga, pero el Señor abrió la puerta. El Señor abrió la puerta. Y esa foto que ustedes tienen allí, aquí hay un hermano que estoy señalando ahora que se llama Alf Grant. Él tiene como 72, 73 años ahora. Y este fue el hermano que el Señor utilizó para abrir la puerta en ese lugar. Un hermano con un testimonio muy interesante, pero es un hombre que no es un predicador. En Australia casi nunca tú lo escuchas predicar o enseñar en público, pero tiene un amor profundo por ese país y el Señor le ha permitido hacerlo. Este joven que está aquí de este lado se llama Jack Stewart. Él es de Adelaide, otra ciudad en Australia, y él ha tenido interés también particular, sobre todo en los últimos 2 años, de ayudar en la obra en este país. Esta foto muestra a un grupo de niños de la escuela dominical. Este es un local
que el Señor nos permitió ayudar a construir allí hace como 4 años, y algunas de las madres. Esta acá, no sé si ustedes podrán escuchar el sonido. Ok, no sé si pueden escuchar el audio, pero esa es la forma como nosotros tenemos que predicar en Papúa Nueva Guinea. Predicamos en inglés y el hermano Albert, que es el que está allí al lado de Jack, él tiene que traducir a la lengua indígena de ellos. Y como ven, el local está construido con materiales básicos. Ese es un lugar que se llama Beloba y no hay sillas, la gente tiene que sentarse en el piso para poder atender las reuniones. Pero no solamente predicamos dentro de los locales, también hacemos mucha predicación al aire libre. Eso es en un sitio que se llama Tari. Tenemos una camioneta que alquilamos cuando vamos para allá. Ponemos unos altoparlantes, le decimos en Venezuela, en la parte de arriba del carro, y con un micrófono comenzamos a predicar. Y es todo lo contrario a Australia. En Australia, predicar el evangelio al aire libre es cada vez más restringido, cada vez hay más problemas. Nos quitaron el permiso que teníamos de la alcaldía para hacerlo, por cierto, hace poco. Pero en Papúa Nueva Guinea, la mayoría de las personas tienen mucho temor de Dios. Ellos recibieron muchos misioneros en el pasado de diferentes grupos, incluyendo asambleas. Así que las personas tienen temor de Dios. Uno puede llegar a cualquier lugar de Papúa Nueva Guinea y decir que quiere predicar el evangelio y las personas inmediatamente van a escuchar. Ustedes ven acá, esto es un círculo que va todo alrededor del carro, de personas escuchando el evangelio, y nos da mucho gozo cuando se puede predicar la palabra. Estas son 2 hermanas de las primeras creyentes que hubo ya. Ella se llama Sara, del lado izquierdo, y Lili. Aquí están cocinando una comida especial para nosotros, como ustedes ven, con leña, tienen sus verduras, sus cosas. Y bueno, el testimonio de ellas es muy, muy lindo y quería mostrarlas pues para que pudieran ver alguna de nuestras hermanas. Eso que está atrás, no se fijen mucho en el que está ahí parado enfrente. Eso que ustedes ven allí en la parte de atrás es una pequeña chocita típica de lo que hacen los hermanos en aquel lugar. Y todo lo construyen con materiales del bosque, ¿ok? No sé si ven en la parte de arriba, acá como una pequeña casita, eso es una tumba. Cuando una persona muere en Papúa Nueva Guinea, no la entierran, no como hacemos normalmente, abrir un hueco en la tierra y meter el ataúd ahí adentro. Ellos construyen una casita y allí meten el cuerpo de la persona, lo preservan con cosas que ellos tienen. Y ven aquí el detalle de la montaña que viene bajando, cómo está cortada acá y cómo todo este terreno aquí ha sido aplanado. Todo eso lo hacen, hermanos, con herramientas caseras hechas por ellos mismos, con palas, con instrumentos que ellos mismos han hecho, y cómo trabajan de duro esos hermanos para hacer todas estas cosas. Ellos, bueno, han hecho un esfuerzo grande, por supuesto, para poder hacer eso. Quería mostrarle alguna de estas fotos. Hay muchísimas, por supuesto, que pudiéramos mostrar, pero una de las cosas que hemos visto bendición allá, este es Jack, el hermano de aquí de Australia. Por cierto, él vive en Australia, pero él viene de Irlanda del Norte. Para los que conocen Venezuela, él viene de la misma asamblea de donde viene don Samuel Ucher, de allá de Palo Negro. Sus padres, su papá está en la obra del Señor aquí en Australia. Bueno, eso que ven allí es una escuela secundaria, bachillerato. No hay mucho nivel de educación en ese país. Muy pocas personas van a la escuela primaria y muy pocas van a la escuela secundaria. Sin embargo, los que van a la escuela secundaria tienen que aprender inglés en los 2 últimos años, porque las únicas universidades que hay en Papúa Nueva Guinea, creo que hay 3, si recuerdo bien, toda la educación se hace en inglés. Entonces, para ellos eso es muy importante. Hay una escuela secundaria grande, como con 1,200 alumnos más o menos, donde siempre nos han dado permiso para ir a predicar. Esto que está acá no es la predicación, esto es aquí, los muchachos se acercan con curiosidad. La gente de Papúa Nueva Guinea es muy curiosa. Ven a una persona de otro país y se te acercan, te miran, quieren preguntarte cosas, los que hablan inglés, por supuesto. Y aquí está Jack sentado en el piso, hablando con ellos, respondiendo preguntas, mientras ellos se iban acercando. Este es el lugar donde se hace la predicación. Es un auditorio,
auditorio, perdón, que es el comedor también al mismo tiempo. Y nosotros vamos a la oficina le decimos director en Venezuela, en inglés se dice el principal, la persona que tiene más autoridad en el instituto, y le pedimos permiso para predicar y siempre nos dan el permiso, mandan a avisarle a todas las personas de todas las clases que se reúnan para escuchar el evangelio. Uno de los sitios más hermosos que hemos tenido para predicar ha sido en este auditorio y siempre viene una gran multitud de muchachos para escuchar. Esta foto es en la parte de afuera. Y hemos visto dos jóvenes, dos muchachos que en los últimos años han sido salvos en esas predicaciones que hemos hecho allí en ese instituto educativo, y esos dos muchachos están en comunión y han sido de mucha ayuda en las asambleas donde ellos están. Eso que tienen ellos en la mano es una porción del Evangelio de Juan en inglés que les llevamos para que ellos pudieran conocer. La gente en Papúa Nueva Guinea son tradicionalmente muy dados a pelear entre una tribu y otra. Pelean con arco y flecha. Ese es un hermano en comunión. Él lo tiene para cacería. Él ya no está en las peleas, ¿no? Pero nos estaba mostrando un poquito cómo usarla. Y es algo impresionante. El peligro es real. Cuando vamos para allá, hemos estado cerca de zonas de combate, hemos visto casas siendo quemadas, hemos visto personas con sus lanzas, con rifles caseros hechos. Es algo, por supuesto, que siempre es de preocupación. Siempre tratamos de ir de forma con mucha prudencia, por supuesto, donde nos movemos. Y los hermanos siempre nos aconsejan, siempre andan con nosotros. Hay muchas historias interesantes de situaciones de peligro donde hemos estado y donde el Señor nos ha preservado y nos ha guardado. Quería mostrarle esta foto para mostrarle un poco cómo ellos comen. No sé si ven allí, si alcanzan de ver la cabeza del cerdo que está allí. El plato más exquisito para ellos, en su lengua le dicen mumu, y lo que ellos hacen es que abren un hueco en la tierra. Tengo entendido que en algunas partes del Pacífico, no sé si en Chile también, en algunas islas, hacen eso. Se hace un hueco en la tierra, lo cubren con hojas de plátano, y allí ponen la carne, las verduras, todo lo que se vaya a cocinar, se tapa otra vez con hojas de plátano, se ponen unas piedras calientes encima de eso, se cubre todo de tierra, y ahí está cuando lo están cubriendo de tierra. No se ve muy apetitoso, por supuesto, lo que se ve es barro allí, pero debajo de todo eso estaba la comida. Y bueno, les pudiera contar de verdad muchas cosas acerca de experiencias comiendo mumu. Cuando lo van a servir, cortan hojas de plátano fresca, lo ponen en el piso, sacan la comida con las manos, la ponen encima de las hojas de plátano y después nos tenemos que sentar alrededor y ir comiendo con las manos en la medida que vamos hablando. Nos sientan en grupos diferentes y allí tenemos que comer. Recuerdo que la primera vez que yo fui, los hermanos preguntándome, los jóvenes que hablan inglés y hablando y hablando y hablando, y cuando me di cuenta se había acabado el pollo, se había acabado el cerdo, ya lo que quedaban eran unas verduras solamente, ¿no? Entonces ya yo sé, ahora cuando yo voy, hablo, pero trato de comer también primero con ellos, ¿no? Este es uno de los sitios donde hemos hecho bautismos. Este lugar se llama Belova. Eso queda en unas montañas, en una selva, en otra parte lejana. Y eso fue en noviembre del año pasado, donde fuimos a tener unos bautismos. Y déjame ver si puedo pasar rápido a otra foto. Ajá. Esto es en noviembre del año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de bautizar. Ese es el hermano traduciendo al idioma natal. No sé si se fijaron cómo se bautizan allá. Ellos no les gusta echarse hacia atrás como nosotros los bautizamos normalmente. Y yo les trataba de explicar lo que era un entierro, por supuesto, pero como ellos no entierran allá, ellos no entendían esa parte, así que tuvimos que hacerlo de esa manera. O sea, la persona la metemos hacia abajo y la sacamos otra vez, pero lo importante es que queda totalmente cubierta de agua. Déjame volver aquí atrás a esta foto. Esto que está acá es la formación de la asamblea en Belova.
Beloba es una aldea que queda en la provincia de Gela. Por la gracia de Dios, en los últimos 8 años, casi 7 años que tenemos visitando ese país, hemos visto 4 asambleas establecidas: Erebo, Jiribí, Mukmap y Beloba. Pero tengo que aclarar que aunque el Señor nos ha permitido predicar y enseñar en estos lugares, la mayoría de las personas que han sido salvas han sido por el esfuerzo de los hermanos locales. Los mismos hermanos que han sido salvos han sido muy activos predicando el Evangelio. Cuando nosotros vamos y tenemos una serie especial de predicaciones, estamos sencillamente ayudándoles y apoyándolos en lo que han hecho. La parte más importante donde ellos necesitan ayuda es con enseñanza, con ministerio, con enseñar lo que es la asamblea, la vida cristiana en general. Muchas personas allá todavía creen en supersticiones, en cosas así. Algunos practican la poligamia. Las peleas entre las tribus es muy fuerte. La venganza es parte de la cultura, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, predicar cosas prácticas de la vida cristiana es muy importante para ellos, y sobre todo también lo que es una asamblea congregada en el nombre del Señor, porque hay denominaciones de todo tipo, por supuesto, también allá en Papúa Nueva Guinea. Como ven, la mayoría de los locales no tienen sillas. En el piso nos sentamos y allí es donde tenemos que hacer todas nuestras reuniones. El hermano Alf, ustedes ven aquí sentado, él es un señor ya mayor, siempre le buscan un banquito, porque una vez se sentó en el piso y para pararse después fue un problema. Pero bueno, los demás hermanos, por supuesto, sí se sienten todos allí y están todos acostumbrados. Cada uno de esos rostros es una historia fascinante de la gracia de Dios, cómo el Señor les ha salvado y les ha congregado en su nombre. Esa fue la formación de la asamblea en Beloba. Tenemos permiso también para ir a las escuelas primarias. Y esa es otra historia muy linda. Ya me pasé 10 minutos, ya voy a terminar. Pero esa es una historia muy linda de cómo el Señor nos permite ir a las escuelas, poder predicar, y los padres vienen. De hecho, una de las asambleas en Jiribí fue establecida y todo comenzó con un padre de una niña que vino a escuchar la predicación del Evangelio y allí se convirtió, allí creyó en el Señor. Estos niños... Esos que están escuchando ustedes allí son los niños cantando en su lenguaje nativo. Uno de los que creyó en el Señor al principio es maestro de esa escuela y él ha sido muy activo, enseñándole la palabra y algunos coritos a los niños todos los días. Esta no lo tiene que ver, eso es caminando para llegar a otra aldea donde hay que cruzar un río. Este es el hermano Albert, que fue el primer creyente, el que nos ayudó y abrió la puerta. El Señor lo ha utilizado. Él habla inglés, es nuestro traductor. Esa es su esposa y sus 2 hijos. Ahora tienen otro bebé y esa es la casa, en la casita pues, donde ellos viven allá. Para llegar a la aldea donde vive Albert hay que cruzar un río. Y para cruzar ese río, no tengo la otra foto acá, hay que montarse en eso. Porque no hay puente, no hay cómo nadar, no hay cómo llegar. Es el hermano Alf. Bueno, eso es parte de viajar allá. Hay, estos muchachos que están acá son un grupo de jóvenes. Algunos de ellos son salvos, otros todavía no han creído en el Señor. Esos que están comiendo en la mano, que tienen en la mano, es batata. Estaba pensando el nombre en español. Eso es batata. Esa es la comida principal de ellos. Lo comen todos los días. Hay muchas cosas que pudiera haberles mostrado, pero estos muchachos que están acá fueron hasta el otro lado del río. El río, la última vez que estuvimos, había llovido mucho y estaba crecido y se había desbordado por todos sus raudales. Los caños estaban crecidos. Era prácticamente imposible cruzar en la forma normal, porque en otras ocasiones nos montábamos en la llanta, cruzamos al otro lado y después llegamos y caminamos 1 hora y media a la aldea donde vamos y allá tenemos las predicaciones. Pero esta vez todo estaba inundado por todas partes. Este grupo de muchachos fueron para allá, nos esperaron en el otro lado del río
y nos guiaron, fueron nuestros guías, cruzamos puentecitos con troncos resbaladizos, ellos nos ayudaron, nos dieron la mano y muchas veces nos cargaron encima de sus hombros para poder cruzar alguno de estos caños. A mí me dio un dolor y un pesar con el muchacho que me tuvo que cargar a mí, pobrecito. Pero sin embargo, él lo hacía con ese gusto, esa sonrisa y bueno, ustedes lo ven allá. El que se ve más cansado de todo es el que me cargó a mí. Así que, bueno, pero fue una gran bendición ver el esfuerzo que ellos hicieron y bueno, simplemente el compartir con ellos de verdad fue una tremenda bendición. Bueno, esta es la foto del bautismo, el video del bautismo que ustedes ya vieron. Y bueno, tengo muchísimas otras fotos, pero yo sé que no hay tiempo. La conclusión que quiero dejarles es que Papúa Nueva Guinea es un país muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados, incluso a lo que nosotros estamos acostumbrados en Sudamérica. Algunos hermanos australianos que, pobrecitos, no han viajado mucho, no conocen cómo son las cosas en otras partes, ellos a veces me decían, ya no me lo dicen tanto, decía, bueno, Papúa Nueva Guinea no debe ser tan difícil porque debe ser parecido a donde tú te criaste allá en la selva, en Sudamérica. Y yo digo, no, hermano, era totalmente diferente, hermano, no, esto es algo, otra cosa, nunca yo había visto nada así. Pero bueno, el Señor ha hecho su obra, almas han sido salvadas, y en Australia, que es otro mundo totalmente diferente, el Señor ha abierto puertas también para que se pueda predicar el Evangelio. Pero hermano, yo he abusado mucho de su tiempo, y me perdonan que haya tomado tanto tiempo extra, pero muchísimas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, hermano, o si eso ustedes permiten que se haga, pero con mucho gusto me gustaría responder y si quieren hacer algún comentario, no hay problema. Sí, muchas gracias, hermano William. Camilo. Sí, yo, hermano William, quería aprovechar de saludarlo ahora, ya que no quise interrumpirlo con su introducción. Recuerdo mucho a los hermanos allá y le mando muchos saludos. Gracias, Camilo. Qué gusto me da verte otra vez, hermano. ¿Cuándo vuelves para Australia? Eso lo estamos planeando, estamos viendo. Amén, ok. No preguntamos más, ok. Está en las manos del Señor. En la mano del Señor, así es. No, pero donde quiera que estemos, en Chile, en Australia, donde quiera que estemos, podemos ser útiles para el Señor, ¿ok? Gracias, Camilo. Me encantó verte otra vez. Saludos, William. Bueno, hablo a nombre de la pequeña iglesia que se reúne en la comuna de Conchalí. Esto es la zona norte de Santiago. Le agradecemos mucho habernos compartido la palabra, haberse dado el tiempo y también de compartirnos acerca de la obra allá en Australia y en Papúa. Nos interesa y nos gusta porque, bueno, a veces nosotros consideramos gravoso ir de un barrio a otro, pero nos damos cuenta que la situación en otras partes es bastante más compleja y los hermanos aún así se animan. Entonces eso nos hace a nosotros sentirnos animados también. Y bueno, no solamente, para conocimiento suyo, no solamente hay hermanos de la iglesia de Conchalí acá, sino que hay hermanos de muchas partes de Chile. También tenemos hermanos de Venezuela que están conectados a esta reunión. Hemos llegado a ser 60 usuarios conectados, entre ellos hermanos del extremo sur de Chile, Punta Arenas, en Puerto Montt, en Talca, Chillán, Temuco, Ovalle, Rosario, Rancagua, Los Alerces. Así